girl, make you go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you blow. Hola jóvenes, un gusto saludarlos, bendiciones para todos. Todos los que nos formamos en las diferentes carreras del área de la salud debemos en algún momento fusionar la teoría con la práctica. Y antes de llegar a los laboratorios donde desarrollaríamos este proceso, debemos de conocer algunos puntos específicos para evitar cualquier tipo de accidente o percance durante el proceso de laboratorio. Es a través de este video que vamos a ver un poquito acerca de las normas de bioseguridad y la práctica e insumos que debemos de tener como barreras de protección para los laboratorios. Mencionaremos entonces algunas normas de bioseguridad que debemos de cumplir antes, durante y posteriormente a cada laboratorio. Número 1. Debemos de estar en el área de trabajo 10 o 15 minutos antes de cada práctica. Número 2. Debemos de evitar durante el desarrollo del laboratorio que nuestras manos entren en contacto con los ojos, la nariz o la boca, ya que algunas sustancias que manipulamos dentro del laboratorio pueden ser contaminantes. Número 3. Nuestros objetos personales deben de colocarse en el lugar que ha designado el docente y evitar colocar en la mesa de trabajo alguno de estos artículos para evitar contaminación. Número 4. En nuestros centros de estudio existen áreas comunes, el comedor, las zonas verdes y algunos otros puntos que son de uso común, como por ejemplo también la biblioteca. ¿Qué sucede si alguno de los utensilios que utilizamos durante nuestras prácticas la seguimos portando en esos lugares comunes? Vamos a provocar una contaminación. O el uso exclusivo, por ejemplo, de la gabacha es entrando al laboratorio y antes de salir debe de quitarse, ¿verdad? Esto debemos de evitar utilizarlo en esas áreas comunes. Número 5. Tanto para los caballeros como para las niñas debemos de evitar el uso de uñas extremadamente largas, porque esto puede provocar también o puede ser un medio de contaminación. También el uso de uñas acrílicas para las niñas. En el laboratorio se prohíbe fumar, maquillarse, consumir alguna bebida o algún tipo de alimento para evitar siempre la contaminación. Así que para las niñas que les gusta sacar sus utensilios o sus cosméticos durante las prácticas, ¿verdad? Debemos de evitarlo, así como el consumo de alguna bebida. Si vamos a tener la necesidad de consumir agua, por ejemplo, debemos de lavarnos las manos de manera correcta, salir del área del laboratorio, consumir lo que vamos a tener o de lo que tenemos necesidad en ese momento, por ejemplo el agua, y posteriormente entrar al laboratorio. Debemos de evitar cualquier tipo de accidente durante cada práctica. Si en algún momento llegan a consumir algún líquido, algún químico o inhalar aerosoles de alguna de las sustancias que se van a utilizar, deben de avisar inmediatamente al docente, ¿verdad? O a la persona encargada de cada laboratorio para que realice las medidas preventivas necesarias. También para evitar accidentes laborales, si alguno de los materiales o alguno de los insumos, equipos utilizados durante la práctica llega a caerse y a quebrarse, debemos de avisar inmediatamente también para evitar posteriormente cualquier incidente. Antes de retirarse de cada laboratorio debemos de quitarnos la gabacha y colocarla en una bolsa por separado, posteriormente lavarnos las manos y secarnos con una toalla para salir, ¿verdad? Correctamente o practicando las medidas higiénicas de manera correcta antes de salir del laboratorio y evitar también una contaminación posteriormente fuera del laboratorio. Si queremos evitar alguna confusión dentro del laboratorio o accidente, debemos de rotular todo el material que vamos a utilizar para saber específicamente qué es lo que estoy manipulando y durante el procedimiento saber cuáles son los pasos que debo de seguir con cada uno de los materiales o reactivos que voy a utilizar. Todos los procedimientos técnicos que se realizan dentro del laboratorio y que de alguna manera consideran ustedes que puede ser un foco de contaminación, debemos de utilizar todas las barreras de protección necesarias para evitar algún accidente o algún percance dentro del laboratorio.
Debemos de evitar también el masticar chicle dentro del laboratorio, porque normalmente lo que hacemos al masticar el chicle es abrir y cerrar nuestra boca, y esto también puede generar algún tipo de contaminación. Todo esto que se les explica previo a las prácticas es para evitar algún accidente durante la práctica y evitar también que suceda algún tipo de contaminación. Conversaremos también un poco acerca de las barreras de protección que debemos utilizar durante las prácticas de laboratorio. Como su nombre lo indica, estas a nosotros nos ayudan como una barrera protectora para evitar contaminarnos con las muestras o con los reactivos que utilizamos durante las prácticas. Las barreras de protección más comunes son la gabacha, la mascarilla, que pueden ser de diferentes tipos, también los guantes, que los podemos tener de diferentes maneras. Tenemos también los gorros y en algún momento también pueden ser las zapateras. Vamos a explicarles cómo funciona y cómo debemos de portar cada uno de estos insumos dentro del laboratorio para que comprendamos cuál es la manera correcta de su uso. Antes de entrar a cada laboratorio también debemos de evitar el uso de algunas prendas personales. Por ejemplo, los aretes para las señoritas, las cadenas o las colgantes que utilizamos a nivel del cuello, relojes, si son necesarios debemos de utilizarlos, ¿verdad? Si vamos a llevar tiempo de algunos procedimientos, pero debemos de evitarlo, y el uso de anillos. Entonces debemos de retirarnos todo esto antes de iniciar cada práctica. Mencionaremos entonces la primera barrera de protección, que es la gabacha. La gabacha debe de estar lo suficientemente abotonada, ¿verdad? Debe de llevar el largo suficiente para que pueda proteger nuestro cuerpo y debe de usarse abotonada durante las prácticas porque es la primera barrera de protección que tenemos para evitar la contaminación de nuestra ropa. La gabacha también debe ser manga larga, lo suficiente para que nos pueda proteger, pero no debe de cubrir ¿verdad? Ciertas partes de nuestro antebrazo y mano, porque esto también es lo que entra en contacto con la manipulación tanto de las muestras como de los reactivos y puede provocar algún accidente. La gabacha debe de colocarse entrando al laboratorio y antes de salir de la práctica del laboratorio debe de colocarse en una bolsa para su posterior lavado y salir del laboratorio con esta gabacha dentro de una bolsa, ¿verdad? No debe utilizarse la gabacha fuera porque ya lo mencionamos que puede ser un medio de contaminación. El gorro como barrera de protección nos sirve a nosotros para protegernos normalmente de la contaminación que pueda sufrir cierta parte de nuestra cabeza. Debemos de comprender que para entrar a las prácticas de laboratorio los caballeros deben de usar el cabello corto y las niñas el cabello recogido para evitar contaminantes. Si nosotros las señoritas andamos con el cabello suelto y estamos manipulando algunos químicos, es probable que podamos contaminarnos, así que se evita el uso de cabellos sueltos, cabellos largos en los caballeros y las señoritas con el cabello recogido. El gorro es una barrera de protección que nos sirve para cubrir cierta área de nuestra cabeza, ¿verdad? Y proteger la contaminación de nuestro cabello. El gorro podemos encontrar con elástico y para los caballeros hay uno específicamente para amarrar en la parte de atrás. El gorro se coloca de esta forma, protegiendo la mayor parte de nuestra cabeza, ¿verdad? No es para que nos veamos más guapos, ¿verdad? Porque hay unos que queremos ver un poco más guapos con el gorro, pero no es para eso. El gorro debe de proteger hasta cierta parte de nuestra frente para evitar contaminación y debe de cubrirnos totalmente las orejas. Percatarnos que abarca todo el cabello y así tenemos protegida toda nuestra parte de la cabeza, ¿verdad? Podemos a veces utilizar también lentes para laboratorio que los podemos encontrar en cualquier venta de insumos, ¿verdad? De médicos y también nos pueden ayudar como una barrera de protección. ¿Qué es lo importante de utilizar el gorro? Que lo debemos de usar cada vez que vayamos a alguna práctica porque va a evitar contaminación, ¿verdad? Y protege hasta nuestros oídos,
nuestras orejas. ¿Qué sucede cuando yo voy a descartar el gorro posteriormente terminada la práctica, verdad? Hacemos esto y lo queremos botar en el basurero. El gorro, así como usted se lo coloca, también tiene una forma de cómo descartarlo posteriormente, ¿verdad? Por eso es elástico, le sirve a usted para colocárselo de la mejor manera posible y que pueda cubrir todas las áreas de nuestra cabeza, pero también existe una forma de cómo nos lo vamos a quitar, ¿verdad? Podemos utilizar estos dos dedos y quitárnoslo, y con los mismos dos dedos le damos vuelta, que está la parte interna quede hacia afuera y la parte externa que está contaminada hacia adentro, ¿verdad? Y podemos descartar posteriormente nuestro gorro. Debemos de comprender que todos los insumos que utilizamos durante los laboratorios deben de descartarse en los recipientes necesarios, en los recipientes correctos. Existen recipientes o con bolsas color negro, color rojo dentro del laboratorio, y todo lo que está contaminado va a lo rojo, ¿verdad? Entonces lo extendemos un poco para colocarlo y de igual manera lo volvemos a quitar para descartarlo, ¿verdad? Volvemos a repetir, nos lo colocamos de la manera correcta que pueda cubrir la mayor parte de nuestra cabeza, ¿verdad? Incluidas nuestras orejas, una buena parte de nuestra frente, que nos lo podamos observar que ha protegido la mayor parte de nuestra cabeza, y posteriormente con estos dos dedos podemos quitarlo y le damos vuelta para que la parte externa quede hacia adentro, ¿verdad? Y podemos descartar. Para cada práctica de laboratorio debemos de utilizar calzado totalmente cerrado. Tanto los caballeros como las señoritas no pueden utilizar sandalias para las prácticas, sino que debe de ser un zapato cerrado. De preferencia tenis para permanecer de pie, ¿verdad? Porque en los laboratorios normalmente estamos de pie realizando los procedimientos y es un zapato un poco más cómodo para las prácticas. Si debemos en algún momento protegernos nuestro calzado para el desarrollo de alguna práctica, existe también zapateras. Estas zapateras se colocan una en cada zapato o en cada pie y nos ayuda a nosotros a mantenernos protegidos, ¿verdad? Cabacha, gorro y zapateras. Otra barrera de protección que utilizamos durante los laboratorios es las mascarillas, independientemente, ¿verdad?, de la versión que encontremos. Lo importante es protegernos. ¿Para qué nos sirve específicamente la mascarilla? Para protegernos parte de la nariz y de la boca y el mentón. La mascarilla debemos de saberla utilizar y descartar de manera correcta. La parte que lleva el color mucho más fuerte es la parte que va en contacto con el medio externo, y pues se puede visualizar también por las orejeras, ¿verdad? Qué es lo que va hacia afuera y qué es lo que va hacia adentro. La mascarilla tiene una parte como metálica en la parte superior, y que es lo que nos ayuda a nosotros a colocarnos de manera correcta a nivel de la nariz. Entonces debemos de saberla colocar una oreja primero, posteriormente la otra, y estos bordes nos sirven a nosotros para cubrir buena parte de la nariz y el mentón. Posteriormente, me voy a quitar los lentes para que puedan observar de manera correcta. Posteriormente colocamos nosotros la mascarilla, y esta parte metálica nos ayuda a nosotros a que se moldee al nivel de la nariz y podamos evitar nosotros tener más espacios a nivel superior que puedan estar en contacto con el medio. Esto se expande de manera correcta a modo que cubra cierta parte de nuestro mentón, ¿verdad? Debemos de colocarla de manera correcta porque normalmente a veces solo nos cubrimos la nariz y cierta parte de la boca y el mentón queda descubierto. O solamente cubrimos la boca y el mentón y la nariz queda descubierta. No, la manera correcta es esta, ¿verdad? Que cubra nuestra nariz, moldear la parte metálica de la mascarilla para que evitar la contaminación en esta parte y extenderla lo suficiente para que el mentón quede cubierto, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de quitarme normalmente la mascarilla? ¿Verdad? Me la quito de los dos extremos y yo la puedo fácilmente descartar. Cada uno de los insumos que utilicemos en el laboratorio debemos descartarlos de la manera. Ya hablamos correcta del uso correcto de la gabacha, de la mascarilla, del gorro y de la zapatera. Vamos a finalizar hablando del uso correcto de los guantes. Los guantes los podemos encontrar sueltos como estos o
Los podemos encontrar estériles en bolsitas individuales, vienen por tallas S, M o L, dependiendo del tamaño de la mano. Y debemos de considerar que el guante nos sirve a nosotros para evitar contaminación al momento de manipular algunos químicos o materiales en el laboratorio, o a través de algunos procedimientos que requieren esterilización en ciertas áreas de las clínicas o los hospitales. Los guantes debemos de, si lo vamos a utilizar, para algo estéril, evitar contaminarlo o manipularlo de la parte anterior o posterior para que no ocurra ningún percance durante el procedimiento. Hemos mencionado las barreras de protección que son necesarias en todos los laboratorios, y a través de eso puede evitar algún proceso de contaminación de manera propia, ¿verdad? O hacia otro compañero. Guantes, mascarillas, gorros, gabacha y son indispensables en todos los laboratorios, y les vuelvo a repetir, nos sirven como barreras de protección. Gracias a todos por estar pendientes de esta sesión. Si ustedes consideran que este video les puede servir a otras personas para orientarse sobre las normas y barreras de protección, lo pueden compartir. Gracias por su tiempo. Bendiciones para todos.